Metropolitan 88.5 FM. Caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares, los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Bueno, estos estelares van a ser distintos porque tenemos el estelar del martes se cambió al miércoles. Ahí está con nosotros el senador Gastón Saavedra, también está Francesca Parodi en el Zoom. Hola, y probablemente se incorpore también Tania Concha, y el senador va a estar aquí hasta cuando él lo disponga porque tiene otros compromisos. Senador, gracias por venir a los estudios de Metropolitan FM. Bienvenido por primera vez. Sí, por primera vez no conocía el estudio, así que muchas gracias por invitarme a estar en directo, y saludo a Francisca, que no la veo hace muchos años. Oiga, Francesca, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá. Vamos a aprovechar la presencia del senador y vamos contigo al tiro, Francesca. Hola, ¿cómo te va? Muy bien, muy buenos días. Hola, saludar al días. senador y todo. Sí, ponte los fonos, senador, por favor, para que escuche a Francesca, sí. Ahí está. Oye, ya lo había saludado al senador muy amablemente, he dicho que es mi senador favorito y todo, y justo no me escuchó. ¿Qué votaste por él? Claro, ¿Qué votaste por él? Voté por él. Pero por supuesto. Buenos días. Él votó por mí, estoy segura. Oye, está Tania Concha también ahí. ¿Ah? ¿Cómo estás, Tania? Oye, sí, el día comenzó con muchas flores, al parecer, para el senador. ¿Ah? Sí. Oye, la pero vamos a ir bajando. No te yo creo que O sea, sí, por favor, es una situación compleja la que estamos viviendo, senador, porque fíjese que yo, en mi infinita ingenuidad, había entendido que la visita, o la agenda, más bien me carga hablar de visita, la agenda de trabajo del ministro Nicolás Grau Veloso a la región del Biobío era motivada por la crisis de Huachipato. Pero apenas nos enteramos de la agenda que tiene, evidentemente que no es así. El ministro no viene a la región del Biobío por la crisis de Huachipato, sino que simplemente mantuvo una agenda que ya tenía programada con a lo menos un mes de anticipación, que debe estar comenzando en este minuto en el auditorio Francisco Migueles Salazar de Irade, en Concepción. Y a mí me parece, digamos, tremendo este descubrimiento, haber despertado de mi infinita ingenuidad. Sí. Fue muy ingenuo, ¿usted cree? Muy ingenuo. No, sí, esto estaba pactado hace bastante tiempo atrás, era una agenda distinta, antes que sucedieran los hechos de CAP, esto ya estaba acordado. Lo que pasa es que no sé si se debió haber rehecho la agenda, yo creo que sí, y haber priorizado, a esta hora puede perfectamente ir a Irade, pero a continuación debiera reunirse con los trabajadores de Huachipato, y lo que va a haber en el hospital, que es una inauguración de una forma de un centro de compras que lo pudiera haber hecho otra persona. Se desplazan tantos subsecretarios para las regiones, bueno, ¿por qué no podría haber ido un subsecretario en la inauguración a Higuera y darle la importancia que tiene el problema que se está viviendo con el acero? Fíjese, senador, que hoy día por la mañana temprano, en la edición para suscriptores de La Tercera, salió publicada una carta de Juan Enrique Rasmus. Este caballero es el presidente del grupo Invercap, el grupo controlador de Huachipato. Y esta misiva está contenida en la memoria integrada del ejercicio 2023. Hace rato ya. Hace rato. Entonces, las cosas, usted sabe que no son por casualidad, nunca pasan por casualidad. Y justo aparece publicada esta memoria en La Tercera, y la verdad es que las expresiones del que más manda en el grupo CAP están más bien vinculadas con una decisión que está a firme respecto del cierre de Huachipato. ¿Tiene usted esa impresión similar, senador? Tengo, cuando uno analiza retrospectivamente la situación, CAP demoró en demasía en diciembre en entregar la presentación, si usted se recuerda. Poco menos que se le imploró, oiga, hagan la presentación, porque legalmente la tiene que hacer las empresas que están afectadas por el dumping. No la puede hacer el gobierno, no la podía hacer la Comisión Antidistorsiones, no podía tomar decisiones o, en su defecto, obrar porque sí, ante sí la comisión, sino que tenía que ser a partir de una petición de algún efecto de dumping como el que está ocurriendo con el acero. Se demoró muchísimo CAP, y los rumores eran en diciembre que CAP no quería efectivamente hacer la presentación. Y si sale en la memoria es porque eso ya está escrito con bastante antelación, no se escribe de un día para otro tampoco, se escribe con mucha antelación.
son números que se revisan, son textos que se revisan varias veces, hay comités que son los que dan el visto bueno. Entonces una memoria de un holding o de una empresa no es de un día para otro, y efectivamente es una decisión tomada hace mucho tiempo. Hoy día salió, entiendo, publicado en el diario oficial los logaritmos que estableció la salvaguardia por parte de la Comisión Antidistorsión de Precios. Y bueno, ahora viene la posibilidad, si es que lo quiere hacer CAP, a que va a mover si efectivamente de qué están hechos, si efectivamente entienden que hay una razón estratégica como para asumir la apelación de lo que hizo la Comisión Antidistorsiones por lograr un 25%, como han dicho todos, de salvaguardia, y con eso dejarlo tranquilo. Estoy hablando para el producto barras, y será un 32% para dejar tranquilo también a Mólico, porque es el que hace las bolas para la molienda del cobre. Senador, vamos a ir al tiro con usted, Francesca y Tania, pero queremos aprovechar al senador de preguntarle si su propuesta que incentiva a la incorporación del Estado como accionista mayoritario de Huachipato, en este caso, no de CAP, de la compañía siderúrgica Huachipato. De la siderúrgica. Exactamente. ¿Ha tenido por parte del gobierno alguna recepción? ¿Ha habido discusiones? ¿Ha avanzado su propuesta? Porque ya sabemos que el ministro Mario Marcel, que de repente surge como nuevo vocero, dice no a la idea de la reforma constitucional propuesta por otros parlamentarios. Claro, la reforma constitucional que nace mal, diría yo, porque no es posible. Además, inconstitucional, como se presentó. Entonces hay que decir las cosas como son para no provocar situaciones que después son difíciles de explicar, porque la situación no es como para que usted levante proyectos que pudieran provocar alguna expectativa que no corresponde. ¿Ya? Lo segundo es que yo creo que aquí hay que armar una estrategia, y si el gobierno está disponible o no a jugársela. Yo se lo planteé a la ministra del Interior el lunes, y uno es que efectivamente, porque la Comisión de Distorsión de Precios es una comisión que representa la institucionalidad pública. Hay 2 miembros del Banco Central, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Hacienda, son representantes de los respectivos ministerios y otros señores que están allí presentes. Por tanto, y tiene mayoría el gobierno. ¿Ya? Eso también hay que decirlo así. No hay por qué ocultar la información, además es pública. Lo segundo es que allí tiene que resolverse el problema de la salvaguardia como primera parte de esta estrategia. Y la segunda, como lo han hecho otros países, yo lo he planteado, y yo me imagino que quienes estamos en este panel, que somos todos del mundo de la política, habrán leído, habrán estudiado, habrán investigado lo que ocurre con el acero a nivel planetario, y lo que ha ocurrido de un buen tiempo a esta parte con las acerías. Y yo he buscado lo que hicieron los italianos con su acería Ilva, que creada en 1905, que está en Génova, para los que no creen o no saben. Y allí, en determinado momento, Craxi, que fue el presidente italiano del 2021, fue y compró un 38% de las acciones. No se consideró suficiente, compró más. Y el Estado italiano, por lo tanto, participa de las acciones, y surge un nuevo holding público-privado para entonces administrar, gestionar y tener funcionando una acería que se considera estratégica. Un país como el nuestro no puede dejar de lado una acería, porque es la que le provee finalmente de bolas para la molienda del cobre. Y fundamentalmente Codelco, más que lo que haya hecho con Anglo American y con todas las privadas el ministro ayer, yo creo que el principal proveedor o el principal proveedor del país de cobre y de recursos para el erario nacional sigue siendo Codelco. Y allí sí tiene decisiones al 100% el Estado chileno, y por tanto el gobierno de Chile. No tiene otro allí la toma de decisiones. Allí no le tienen que ir a preguntar, oiga, ¿sabe qué? Queremos hablar con el presidente del directorio. Cierto, hay un presidente del directorio, pero si alguien decide que estratégicamente Codelco tiene que, por tanto, comprar las bolas de cobre que se hacen en Chile, la van a hacer. Pero no me contestó la pregunta, pues, senador, ¿encontró agua en la piscina? No tanta. No tanta, porque hay mucha gente que yo me venía en el camino recordándome, y para nosotros los del socialismo democrático éramos sostenedores de un modelo extractivista, y pareciera ser que vamos a mantenernos en el modelo extractivista,
porque seguimos conversando sobre el litio. Ojalá lleguemos a la hora y en tiempo y en forma, y seguimos sacando cobre y seguimos sacando productos mineros. Entonces, ese es otro de los puntos. Efectivamente queremos dejar atrás o complementar el modelo extractivista con un modelo transformador y que agrega valor a lo que tú extraes del fondo de la tierra, como es el hierro. Esta pregunta también me gustaría que se resolviera y se respondiera. Ayer hablábamos con Gonzalo Martner sobre este mismo tema, y que también era bastante crítico sobre la entrada del Estado a Huachipato, pero planteaba otro tipo de soluciones, como por ejemplo préstamos no recuerdo exactamente. Hay una institucionalidad claro, que podría permitir préstamos con alguna mayor... pero es participación del Estado al final del día. Claro, pero ahí habría más posibilidades si es que la empresa tiene... ¿Se acuerdan que Gonzalo Martner tenía un discurso durísimo? ¿Qué le pasó en el camino? No lo sé, podría preguntarle a usted, senador. Pero también... Esperamos que vuelva al PS. Y ahí también fue el 2014 parece, ¿no? Por ahí. Sí, más o menos. Sí. Pero también para poder incorporar a Tania... incorporar a Tania y a Francesca sobre las posibles medidas que se pueden incorporar. Sí. Hay una percepción a partir de lo que estábamos conversando recién, sobre la misma empresa que... da una percepción de que esto es definitivo, se va a cerrar. No hay, usted lo acaba de señalar, senador, no hay probablemente mucha voluntad política para pensar en que el Estado ingrese como un accionista a Huachipato específicamente. Usted lo indicaba, el 51%, si es que no me equivoco, sí, en esta... 50,01. Sí, volver a lo que fue el origen. A lo que fue el origen, pero también pensando, y ahí le quiero preguntar a Francesca y a Tania, ¿qué otras medidas cuál es la voluntad política en realidad más que medida? Porque ninguno de acá de nosotros es economista, y si lo es, maravilloso, porque nos puede explicar otras cosas, pero ¿cuáles piensan ustedes que es un poco cómo se ha generado este panorama bastante desolador en la región del Biobío en torno al cierre Huachipato, y cómo se van a ir dando los apoyos políticos a las medidas que se pueden ir tomando en los próximos días? Quiero partir contigo, Francesca. Sí, a ver, primero que nada la gravedad del hecho, yo creo que eso es indiscutible. Obviamente no tengo la solución mágica, no soy la persona más idónea para poder referirme a cuál es la solución en sí misma, pero sí creo que la disposición en sí misma sí es relevante, y lo que mencionaba recién Álvaro con respecto a la visita del ministro Grau, creo que las 20.000 familias merecían un poco más, y no solamente desde el punto de vista de mantener una agenda que, como dice el senador, ya estaba planificada a priori, de que ya iba a ir igual de todas maneras a finales de marzo el ministro Grau a la región del Biobío. Creo que las señales son tan importantes finalmente como las medidas concretas, y llegar a semana ya de que esto se anunció, creo que llegar tarde, y no con el sentido de urgencia que debería haber sido. Más allá de esto que me parece preocupante en sí mismo, la voluntad que haya detrás también en poder pensar no solo... No en una empresa, sino que en 20.000 personas que están detrás de esa empresa, o 22.000 personas que están detrás de la empresa, que creo que efectivamente requieren o de medidas para poder mantener la empresa fuerte, o de alguna manera la reconversión o incluso la reubicación de esas personas laboralmente. Así que yo creo que obviamente aquí hay un trabajo que he visto más activo en este caso al gobernador que a lo que ha hecho la propia delegada presidencial con respecto a poner este punto sobre la mesa, y a poner también las medidas urgentes que lamentablemente sabemos que vienen siempre de Santiago. No es muy difícil que un Ceremi vaya a poder resolver este problema, aunque me pese, pero ahí yo creo que el sentido de urgencia que debería haber puesto el gobierno, enviando a los ministros, a los subsecretarios a sentarse largamente a poder conversar cuál puede ser la solución, no pensando en la empresa, sino pensando en las familias que están detrás. Hay un tema que también lo conversamos en su momento, un poco asociado a que se demora la visita. Comentábamos la semana pasada que el fin de semana no se hizo nada, que hubieron un par de reuniones, pero que finalmente ha pasado ya más de una semana, y que seguimos finalmente en el mismo lugar, sí, donde mismo estábamos al principio. Al principio. ¿Cuál es tu opinión, Tania Concha, respecto de todo esto? ¿Cómo ven desde el PC esta crisis que pareciera ser terminal de la industria del acero en la región del Biobío, algo que jamás imaginé que iba a tener que verbalizar trabajando en un medio de comunicación como estamos ahora? ¿Cuál es tu opinión,
Tania Concha. En primer lugar, saludar a todos los presentes, pero expresar mi profunda solidaridad, ¿no?, con los trabajadores y con todas sus familias, como bien dice Francesca. Yo creo, y es harto vergonzoso, y lo voy a decir tal cual, ¿no?, que tengamos la presencia de un ministro que es de nuestro gobierno y que no se detenga en un momento tan, diría yo, de impacto histórico que puede tener a la región del Biobío, ¿no? Los que somos de la zona del carbón, que después se reconvirtió, entre comillas, que también fue una política, según nuestra opinión, relativamente fallida respecto del gobierno, de los gobiernos de la concertación, y que sabemos justamente qué consecuencias posteriores trajo esa política fallida. Estamos latentes y se han hecho también propuestas en varias otras líneas, ¿no?, respecto de salvaguardar, y ahí para los enemigos del Estado, ¿no?, que dicen no, que el Estado no sirve, etcétera. Yo vuelvo y lo saqué ayer en un medio de comunicación radial en Coronel. Yo no sé si ustedes se recuerdan cuando el gobierno alemán inyectó directamente, ¿no?, para salvaguardar la línea aérea Lufthansa, 9.000 millones de euros. 9.000 millones de euros vienen siendo al cambio hoy día de 9.000 millones de pesos. Sacamos la cuenta, Millones. ¿cuánto? 9.000 millones de euros, ¿ya? Está casi un euro casi cerca de lo, estamos casi igual, uno, por decirlo así, 1 a 1. Entonces, 1.000 pesos, Tania. 1.000 pesos. Claro, sí. O sea, son Sí, 1.000 pesos, uno era 1.000 pesos, por eso digo, no 1 a 1, pero está casi igual, porque agregarle los 3 ceros más. Exactamente, y sacamos la cuenta, cuánta inversión hemos tenido entre todos los escándalos de fundaciones y otras cosas más. Me pregunto, ¿dónde puede estar la poca disponibilidad? Y es necesario que nos sumemos a una marcha como lo hicimos con los mineros del carbón. Hago la pregunta, y yo creo que los trabajadores, hago gran parte de la diferenciación, porque cuando este país se vendió a huevo, ¿no?, y disculpen la dura expresión, lo sabemos, y qué incidencia el señor Büchi tuvo, por ejemplo, en la venta, ¿no?, de lo que hoy día estamos lamentando a los privados, etcétera, también lo sabemos, está escrito también en un libro que se llama El saqueo de Chile. Por lo tanto, yo creo que ese es el llamado, y el llamado es, y lo hemos planteado en todas las formalidades necesarias, porque somos parte también de este gobierno, ¿no? Fuimos criticados a propósito, ¿no?, de una opinión que entregó nuestro senador Daniel Núñez en CNN. ¿Y dónde está el problema de no decir las cosas como son? Por favor, si no tenemos la capacidad de entender que todo está en un proceso de cambio permanente, la aplicación de la dialéctica también para sectores no que nos critican, que son también y parte de la coalición que compartimos, ¿no?, con otra coalición en el gobierno, uno tiene que enfrentarse a las situaciones críticas, y por eso uno también gobierna, ¿no? Entonces, de preocupación, no solamente eso, sino de preocupación en qué está, ¿no?, el tema de la reforma previsional. ¿Con qué cara le vamos a decir cualquiera de nuestro rol político a los adultos mayores? ¿Saben que fuimos incapaces de sentarnos por esto y todo? Porque ahí nos tiene atrinchado la derecha en temas como esto, anunciando esto y lo otro. No, yo creo que no. Y yo creo que ahí hay que evidentemente hacer un llamado, y tal vez eso es necesario. No bastan las delegaciones, ¿no?, que hemos visto, que hemos respaldado, con dirigentes como nuestro candidato alcalde, Miquel Capetillo, presidente del sindicato de ASMAR, de Talcahuano, ¿no?, que también ha estado acompañando y que está en las mesas incluso donde se ha hecho el planteamiento y la propuesta. Entonces yo creo que sí, el gobierno tiene que dar un paso, sí tiene que abrirse también, y sí hay que hacer entender a la ciudadanía que el Estado tiene un rol que cumplir, y el Estado tiene que cumplir un rol estratégico en resguardo justamente de nuestros recursos. Si no, vamos a seguir siendo el modelo neoliberal que muchos criticamos, pero que también para eso hay que crear condiciones de ir
en el camino de ciertas reformas. Así que yo con eso me quiero quedar. Gracias, Tania, gracias, Francesca. Para ser justo, senador, fue el 20 de marzo cuando IRADE hizo circular entre sus cercanos, sus grupos de interés, esta invitación a participar respecto de este seminario Panorama Económico Regional, donde está invitado Rodrigo Díaz Werner, Nicolás Grau Veloso, ministro de Economía, Patricio Órdenes Alfaro, que son expositores, y Viviana Béjar, que ha estado con nosotros varias veces aquí en Buena Costumbre. Y para ser más justos también, hay que decir que en esta agenda que tiene el ministro de Economía, Nicolás Grau, que no fue elaborada a partir de esta urgencia de Huachipato, sí contempla reuniones con usted, por ejemplo. Me imagino que va a estar también después de la UDECONSA a las 5 de la tarde. Tiene también una reunión, espere que se me perdió aquí donde me mandaron el comunicado. ¿Dónde estás, corazón? Aquí está. A las 11:30, a las 13:30 hay una reunión bilateral con Rodrigo Díaz. A las 17:15, a las 15 horas, perdón, hay una reunión con dirigentes de Huachipato en la Universidad de Concepción. ¿Dónde va a ser? ¿Sabe usted, senador, o no? Al final de donde está el canal de televisión. Ah, y ahí donde está Emprende UDEC. Muy probablemente ahí deben tener un espacio de reuniones. Claro. Entonces, bueno, esto a mí me parece bien dramático. Esto, para ser franco, me parece ya digamos, en la cúspide del ninguneo. Para serle súper franco, digamos. O sea, Yo estoy de acuerdo con usted, ¿qué quiere que le diga? O sea, de verdad. O sea, yo creo que la agenda, mire, lo de IRADE, es cierto, el 20 empezaron a repartir las invitaciones. las invitaciones, sí. Pero esta es una cuestión que la sabíamos todos de bastante tiempo atrás. Yo del año pasado que sabía esta cosa. Entonces, No, tremendo. yo creo que se debe rehacer la agenda, si eso era lo que correspondía. Sí, Es cierto, se va a ir de temprano, ya, no hay problema. Pero después venía Huachipato y después todo lo demás. Además, los trabajadores. No dejarlos hasta la Porque hora de la ¿sabes tarde? lo que ocurre? Sí. Un poco lo que decía tanto Tania como Francesca. Mira, es cierto, son 20.000 trabajadores. Son 320 pequeñas y medianas empresas que están inmersas en el proceso productivo de Huachipato. Pero lo que dicen las universidades de la región, que el impacto son en 83.000 personas de la región. Es muchísimo. Sí, es muchísimo. Si los 20.000 multiplica por 4. Sí, eso es. ¿Ya? Porque, no sé, el negocio de la esquina, que la familia de Huachipato van a comprar, el del otro más allá. Entonces, esto hay que mirarlo desde otra perspectiva. Esto es al símil de la salitrera. Y no es ser alarmista, es que tú vas a cerrar un proceso productivo en donde, mira, cemento Fío hace acero siderúrgico, cemento siderúrgico. Es decir, con la escoria. Y si no funciona más el torno, ¿qué va a pasar ahí? ¿Sabes, senador? Yo tengo la siguiente duda. ¿En qué minuto, y se lo planteaba ayer a Gonzalo Manner, él se enojó, dijo que yo no entendía nada, en fin, pero ¿quién instaló esta verdad del 25% de salvaguarda? Es que se asimila mucho, la CAP simuló, tiene una... Lo dice ahí en la entrevista que usted menciona. Exacto. Haciendo pie en ella, hay 3 escenarios en las que se imagina la CAP con cuánto ellos pudieran financieramente poder continuar con el proceso productivo. Y ahí, en eso aparece el 25% como el número más satisfactorio. Pero también hay una asimilación a otras economías que tienen escalas distintas, ya lo sé. Lo que hizo AMLO, puede nombrar 2 presidentes de Latinoamérica que son de izquierda, que son progresistas, que son transformadores. Y ellos tomaron decisiones. Protegieron su acería y la tasa fue de un 25% en México. ¿Y el otro? Y el otro incluso un poco más, porque lo cobró en dólares primero y después puso una tasa adicional, Lula. Entonces estoy hablando de 2 gobiernos de izquierda, transformadores. Entonces no es que yo no entienda nada, diría Gonzalo Manner. Hay también una razón política porque, a ver, el gobierno no administra empresas, es cierto, pero la primera responsabilidad de cualquier gobierno, de cualquier color, es la responsabilidad social. Esa es la rentabilidad que tiene un gobierno. Tiene que preocuparse por la rentabilidad social. Es su rentabilidad, es su tarea. Entonces yo espero que mi gobierno efectivamente haga todo para que esto no prospere, el cierre me estoy refiriendo, y quienes son los integrantes de la Comisión Antidistorsión de Precios funcionen
de inmediato, una vez que la CAP presente la solicitud de reconsideración de la aplicación de una tasa que dé con lo que se requiere para que funcione una empresa como la sería en Talcahuano. Oye, entre paréntesis, este decreto que publica el Ministerio de Hacienda a propósito de la recomendación de la Comisión Antidistorsiones dura 4 meses nomás. Sí, es transitorio. Es transitorio, porque Sí. se había hablado de septiembre. No, dura hasta el 31 de julio. Sí. O 30 de julio. Estamos a 20. Sí, hoy día pero no estamos tenemos a que esperar 27, porque resulta obvio. que si esa es la otra parte de la estrategia. Un alto horno se enfría, gradual y lentamente. Sí. Entonces, esos 4 meses usted puede llegar con el alto horno apagado. Y ahí no hay nada más que hacer. ¿Ya? Entonces, también hay que tener atención en aquello. Finalmente, senador, yo le quiero preguntar directamente, ¿se siente usted desatendido como senador del Biobío? Más que usted como persona, como representante de los intereses de sus electores por el gobierno del presidente Gabriel Boric. Yo siento que no hay una preocupación mayor del gobierno con esta región. Lo siento distante. No siento al gobierno preocupado, no solo por la CAP. Han habido otros hechos que a mí me parece distante. Es también el aspecto político. Si aquí tuviéramos Maipú, nos preocupamos. O sea, ¿cómo puede ser posible que para reinaugurar las obras de una comisaría va el presidente, la ministra de Obras Públicas, y va a poder abrir la comisaría de los Cerros? En Talcahuano, En Talcahuano, la subcomisaría de los Cerros, no fue nadie. nadie. Es que nadie. Yo estaba ahí, así que no estoy inventando nada. Eso es lo que a mí me molesta. Y son hechos que uno contata. Entonces, si, claro, tuviéramos Maipú, tuviéramos las Ñuñoa, no sé, pues si el alcalde de Talcahuano fuera Ripamonti, créame que la actitud sería distinta. Tania Concha, Francesca Parodi, ¿alguna reflexión en 30 segundos, Francesca? No, solamente mencionar que lo que dice el senador yo creo que es bastante real. Creo que este gobierno se mueve mucho por afinidades políticas y creo que el quiebre que hay cada vez entre el socialismo democrático y el Frente Amplio creo que es bastante evidente. Ahora también hay que emplazar al senador, pues el senador es senador de gobierno, entonces que de alguna manera ponga la pistola sobre la mesa y haga ejercer también el valor que tiene el socialismo democrático dentro del gobierno, particularmente con esto. Y solo, Álvaro, para mencionar, tú Sí. leíste en la agenda del ministro Grau, donde efectivamente lo tenía pactado hace mucho tiempo. La semana tiene muchos días, y creo que hacerlo coincidir, creo que el sentido de urgencia que tiene este gobierno, creo que es bastante bajo, y creo que es muy, muy similar el caso, obviamente, guardando las proporciones, con lo que pasó también con los incendios en Valparaíso. O sea, el gobierno salió a convocar un comité, un COGRIT, un COE antiguamente, perdón Sí. que se me caiga el carnet, para el día siguiente. O sea, ¿cuándo le damos sentido de urgencia? ¿Cuándo corremos a la emergencia en sí mismo y somos siempre súper reactivos? Así que ahí el senador, más allá de quejarse en la radio, que lo respeto obviamente, que es bueno levantar la voz, que lo haga también en la interna de su propia coalición. También lo he hecho ahí. Usted sabe, usted me conoce, así que yo no me tiembla Digo, disco, la no voz sé, ni la sí. palabra en esto. Oye, entonces habría que decir aquí, Tania Concha, más Narbona y menos Craig. ¿Ah? Mira, yo creo que voy a ser sumamente responsable de lo que voy a decir, como siempre, y tampoco no tengo por qué no decirlo. Yo creo que incluso, y lo planteaba a la interna del partido, incluso lo conversamos con el presidente de nuestra colectividad el día sábado, las definiciones respecto de las caras visibles, representativas de nuestro gobierno en las regiones fueron mal elegidas en el ámbito de la instalación de la propia política del gobierno. Y eso no es esto, esto es un resultado. Ahora yo lamento, y vuelvo a decirlo, y lamento profundamente que el ministro es un ministro. El ministro puede decir, mire, ¿sabe qué? Voy a participar, pero voy a llegar. Me hacen el espacio en la agenda porque eso demuestra algo que ante la opinión pública, ante el sentir de la gente, de la ciudadanía, es falta de empatía. Y a los políticos y políticas no eligen para resolver los problemas de la ciudadanía, no para otra cosa. Por lo tanto, yo tengo que tener un tino en la política también y saber dónde tengo que estar en los momentos que tengo que estar.
y ahí no necesito cambio de agenda o que me rearmen la agenda. Discúlpenme, yo creo que no. Eso es parte del rol de un político. ¿Cómo no va a saber que tiene que estar ahí donde están ocurriendo, donde tal vez en 6 meses más las familias no van a saber qué ingresos van a tener? Por lo demás, los trabajadores de Huachipato tenían un alto estándar también en recién y poder adquisitivo. Si la bola crece, los puertos, yo vivo en un puerto, ayer solidaridad a los portuarios también aquí de Coronel, ¿no? Pero esto va a rebotar también a los trabajadores portuarios. Entonces, esto no es solamente esto. Y bajo todo eso, que no tengamos, a lo menos esto tenemos de gesto, a mí me molesta muchísimo. ¿Ah? Porque en definitiva, ¿quiénes son los que ponemos la cara? Eso es lo otro. Tania Concha, Francesca Parodi, gracias por estar acá en este especial de Estelares. Gracias, Tania. Muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Una segunda vuelta a los hechos que ocurren en el Biobío. Analizarlos, escuchar opiniones, es una buena costumbre.